a comenzar. ¿Me escuchan? Bueno, entonces vamos a comenzar la sesión en línea con el experto temático en animación y modelado que nos acompaña hoy, que es Oscar Rodríguez, es un instructor del SENA. Él se va a presentar con ustedes y va a darles la sesión en línea de Blender. Entonces él les va a dar todos los lineamientos, toda la información, les va a dar todo el manejo de la herramienta y en la siguiente semana va a haber otra sesión en línea de continuación con esta. Entonces, para que por favor pongan bien atención, en el transcurso de la sesión les estaré enviando por el chat el link para que ustedes coloquen la asistencia y entonces les pido por favor que estén atentos, que hagan las preguntas correspondientes y aprovechen información de los temas que ellos han Hola, tratado. buenas noches a Entonces todos. ¿Sí me aprovechen a Oscar escuchan? y lo dejo a Oscar en la Vamos sesión. a ver si todos me Oscar. escuchan. ¿Sí? Sí lo escuchamos, Ok, vale, sí lo ¿sí? escuchamos. Bueno, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy instructor del SENA, del programa de animación 3D en CENIGRAPH, en la sede de Palo Quemado. Yo llevo más de 6 años en la institución, ¿sí? Tengo la fortuna de tener aprendices ganadores de premios, incluso desde Blender Foundation, ganadores del año pasado, en un festival que es organizado por la casa creadora de Blender, ¿sí? También han ganado otros aprendices en otros festivales con cortos realizados en este software, ¿sí? También llevo como más de 15 años de experiencia en lo que es animación 3D y software 3D, ¿sí? Y en lo que es también, pues, obviamente la parte audiovisual, que pues será animación, pues, entra en esa zona de la parte audiovisual, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a ver es el software. Voy a compartirles acá la página. Vamos a ver. Compartir. Ok. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Que es la página de Blender. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Sí? Blender es un software libre, ¿sí? De código abierto. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cualquiera lo puede bajar, lo puede usar, no hay problemas por licencias, ¿sí? Lo único, ¿sí? Que pues también hace parte es que es de código abierto, que uno le puede hacer modificaciones por código, reprogramarlo, ¿sí? Lo que sea, pero por el tipo de licencias, si uno le hace una reprogramación o hace cosas, no puede cobrar por ellas, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? Vale. Blender es un programa de animación 3D muy completo. En Blender podemos hacer 3D, podemos hacer edición de video, podemos trabajar, hacer tracking, podemos hacer postproducción, podemos hacer composición, podemos hacer 2D también, ¿sí? Tenemos muchos nos ahorramos mucho software que hay por ahí, muchas licencias, mucho dinero en licencias, ¿sí? Ok. En este mes justamente
tenemos un cambio grande de la versión de la 2.79 a la 2.8, ¿sí? Según las noticias de Blender, desde la misma página de Blender, estamos viendo que el 2.79 pues ya va a quedar obsoleto y vamos a trabajar con el Blender 2.8 que para el mes de junio, julio ya sale la última versión, ya no van a ser versiones de prueba sino la versión original. Entonces pues yo creo que trabajemos con la nueva versión, aunque sea versión de prueba, ¿sí? Pero que ya es totalmente funcional, ya sirve para producción, ¿sí? Ok. Les voy a enseñar, ¿sí? Por dónde pueden descargar la versión 2.8, ¿sí? Entran a la página, a la web blender.org, ¿sí? Y luego nos vamos acá a Download, ¿sí? A Download. Y hacemos clic ahí, ¿sí? Dependiendo de su sistema operativo, pues yo trabajo en Mac, ¿sí? Entonces acá escogemos, ¿sí? Try Blender 2.8 Beta, ¿sí? Dependiendo del sistema operativo, pues ustedes pueden escoger Windows, Mac o Linux, ¿sí? Entonces en mi caso hago clic aquí y lo descargo. Si se dan cuenta, la fecha, ¿sí? Del último Blender es de mayo 29, o sea, de ayer fue el último compilado del software que hicieron, ¿sí? Ok, vale, vamos a continuar entonces. Una vez descargado el programa, voy a cambiar, vamos a abrir por acá la ventana del software. Y voy a cambiar la aplicación. Ok. ¿Sí? ¿Lo ven todos ahí? Me preguntan acá si se puede usar el 279. Sí, sí se puede usar el 279, pero lo que les decía hace poco, pues es que hubo cambios grandes en cuanto a la interfaz, ¿sí? Y pues en cuanto, digamos, cosas internas, nuevos funcionamientos, lo que son los shortcuts, también cambiaron un poquito, ¿sí? Y pues ya en menos de un mes el 279 va a quedar obsoleto, ¿sí? Pues para que entremos de una vez directamente a la nueva era de Blender y no nos quedemos desactualizados en menos de un mes. Además, pues todo lo que sale en internet, los nuevos tutoriales, todo ya está saliendo para 2.8, ¿sí? Entonces, pues yo creo que no vale la pena trabajar con algo que va a quedar desactualizado tan pronto, ¿sí? Ok, vamos a ver lo que es la interfaz de Blender, ¿sí? La interfaz de Blender, cuando arrancamos, lo primero que encontramos es esta ventanita, ¿sí? Que se llama Splash, ¿sí? En esta ventana, sí, tenemos acá las diferentes opciones, archivos recientes que yo he creado, que he estado trabajando con ellos, sí. También tenemos acá la versión de la fecha, sí, de la última compilación del software. Tenemos un archivo general nuevo, tenemos el motor para animación 2D, el motor para esculpido 3D, trabajamos como si fuera una silla, ¿sí? El motor para efectos especiales y composición, postproducción, explosiones, humo, fuego, fluidos, etcétera, ¿sí? Y acá también pues podemos abrir todo lo que es la parte de edición, ¿sí?
¿sí? Igual, pues en cualquier momento se puede trabajar en cualquiera de estas ventanas, ¿sí? Ok. Voy a hacer clic por fuera del recuadro esto, ¿sí? Y tenemos esto, esta es nuestra pantalla inicial, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Un cubo, una luz y una cámara, ¿sí? Ok. Antes de empezar a trabajar con todo esto, sí, vamos a ver lo que tiene el software, ¿sí? Entonces, esta zona de acá, sí, lo que estamos viendo, donde está el cubo, la luz, donde está esta cuadrícula, ¿sí? Es lo que se llama el workspace, donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Donde nosotros hacemos 3D, donde vamos a jugar, donde vamos a modelar, iluminar, hacer absolutamente todo, la mayoría de las cosas, ¿sí? En la parte de arriba tenemos estas pestañas, ¿sí? Donde está el layout, que es este espacio, ¿sí? El workspace, ¿sí? Tenemos también, digamos que acá, otra pantalla de lo mismo, de modelado, ¿sí? Solo que en modo edición, ya lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos el modo para hacer esculpido, que entonces yo voy pintando y como si fuera una plastilina o una arcilla. El modo de edición UV, eso es para manejar texturas, ¿sí? Para pintar texturas tenemos acá. La otra pestaña es para trabajar materiales, ¿sí? Si yo quiero que seas reflectivo, etcétera, ¿sí? Tenemos la pestaña para trabajar ya cuando nos sentemos a animar con personajes, tenemos esa pestaña. La pestaña de render, ¿sí? Que es cuando nosotros trabajamos con esto así, con estos colores planos, por defecto un gris, puede ser un azul, un verde, un rojo, sí, pero se trabaja con colores planos. Y render es ya el proceso por el cual el software calcula las luces, las sombras y ya vemos pues el resultado final. Este proceso es un poco demorado. Tenemos la ventana de composición, que es la de postproducción, ¿sí? Donde se hace corrección de color, donde se ponen algunos efectos especiales, como brillitos, como sombras, se cambian de colores, se hace corrección de color, etcétera, ¿sí? Y tenemos acá la ventana de scripting. Para los que les guste programar, pues también se puede programar, automatizar. Podemos automatizar procesos de animación, bueno, de lo que queramos hacer, ¿sí? Ok, vale. En la parte de la izquierda tenemos esta columna, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a trabajar. Tenemos acá el primer botón, que es el de selección, ¿sí? Entonces, con la tecla W o haciendo clic en esta pestañita, podemos tener los diferentes modos de selección. Tenemos este de aquí, que es el cursor 3D. Este es bien importante entender el concepto, ¿sí? Este cursor 3D lo que me hace, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo lo ubico acá, ¿sí? Y puedo crear, ¿sí? Donde yo tenga ese cursor, me va a crear las diferentes geometrías. Ok. Tenemos el de mover, ¿sí? Que cuando selecciono, ¿sí? Entonces me sale el gizmo, ¿sí? O estas flechitas que son para poder mover, ¿sí? En los diferentes ejes, ¿sí? Recuerden que rojo es el eje X, ¿sí? Al que no le aparecen los botones, con la tecla T se esconde, ¿sí? O se sacan. O si no, también aquí sale una flechita y ahí podemos hacer clic ahí, ¿sí? Vale, y vamos acá. Entonces, rojo es el eje X que va, ¿sí? Que es el que tenemos, digamos, de la vista, si tenemos la vista de frente, va de izquierda a derecha, ¿sí? Tenemos el eje Y, que es adelante, atrás, ¿sí? Y tenemos el eje Z, que es arriba, abajo, ¿sí?
arriba, abajo. Ok. De la misma manera, ¿sí? Acá el siguiente botón tenemos rotación. Si se fijan bien, acá nos aparece el gizmo de rotar, donde nosotros podemos rotar, ¿sí? En los tres ejes, ¿sí? Tanto en Z, en X, en Y, ¿sí? Ok. Tenemos el de escalar, ¿sí? Donde nos salen estos cuadritos, ¿sí? Entonces podemos escalar tanto en el eje X, en el eje Z o en el eje Y, ¿sí? Y si seleccionamos, tanto para mover, rotar y escalar, si seleccionamos desde el centro, ¿sí? Se escala directamente en los tres ejes, ¿sí? Ok. Y por último tenemos acá este botoncito de acá que son la combinación de los tres. Entonces, si queremos trabajar más rápido, en vez de ir acá y seleccionar cada uno de estos, ¿sí? Vamos a jugar, a escalar, a rotar. De una vez me aparecen los tres iconos, los tres gizmos ahí en el mismo icono, ¿sí? Ok, ¿sí? En la parte de abajo, acá me aparece esta ventanita, ¿sí? Esta ventanita lo que me da es información, ¿sí? De lo que yo muevo. Si se dan cuenta acá, me está cambiando, ¿sí? Por ejemplo, le doy a 0, va a bajar, ¿sí? Porque es lo que yo voy moviendo, ¿sí? Lo puedo mover de acá, en los diferentes ejes, etc. Ok. En la parte de abajo, esta pestaña que vemos acá, ¿sí? Es la de el tiempo. Cuando trabajemos en animación, pues ya veremos cómo se hace una animación. Ok. En la parte de la derecha, nos vamos a estas columnas de acá, ¿sí? A estas columnas de acá. En estas columnas, esta se llama Outliner. El Outliner es importante, ¿sí? Porque acá me indica todos los componentes que tiene la escena. En este caso tiene una cámara, tiene un cubo y tiene una luz, ¿sí? Pero si yo agrego, por ejemplo, acá una esfera, ¿sí? Entonces acá me va a crear la esfera, ¿sí? Entonces voy a ver todos los componentes que tiene la escena. Okay, borremos esto. Vale. Y más abajito, ¿sí? Tengo esta columna. Esta columna de acá es la de propiedades, ¿sí? La de propiedades también es bastante importante, ¿sí? Porque acá vamos a ver las propiedades de la escena, ¿sí? Tenemos acá el motor de render, ya lo veremos más adelante, ¿sí? El tamaño de exportar la escena. Cuando yo exporto una animación o algo así, pues voy a tener un tamaño. Por defecto viene a 1920 píxeles por 1080, que eso es un HD, ¿sí? El aspect ratio, ¿sí? Si queremos que sea, por ejemplo, estereoscópica, ¿sí? Que ustedes van al cine y se ponen las gafitas, entonces va a sacar como dos renders, ¿sí? Incluso pues lo pueden sacar para YouTube. YouTube les acepta video estereoscópico, ¿sí? Para verlo a través de estas gafas o de las Google Cardboard, ¿sí? O de estas gafas que venden para los celulares, ¿sí? El directorio, de donde vamos a sacar nuestros archivos, el formato del archivo, si es un PNG, si es un JPG, si es un archivo de video, ¿sí? Etcétera, ¿sí? También tenemos acá, bueno, diferentes opciones un poco más complejas, la escena del mundo. Y acá, en este cubito, ¿sí? En este cubito vamos a tener la información de la escena, ¿sí? En este caso, pues como tengo seleccionado el cubo, ¿sí? Me sale aquí el cubito y me van a salir las propiedades del cubo. Si selecciono la cámara, pues me van a cambiar y me van a salir unas propiedades un poco diferentes, ¿sí? Que son de la cámara, ¿sí? Acá tenemos este botón que es uno de modificadores. Los modificadores lo que me hace
es por ejemplo, este modificador acá me hace copias virtuales del objeto, ¿sí? Bueno, hay todos estos listados de modificadores, ¿sí? Para poder jugar con las geometrías y, como su nombre lo dice, modificarlas, ¿sí? Tenemos acá una pestaña de partículas, por si queremos crear partículas, ¿sí? Para hacer estrellitas, explosiones o lo que necesitemos, ¿sí? Tengo acá una pestaña de físicas. Esto es, por ejemplo, si queremos que si esto fuera una pelota y un piso, entonces caiga y rebote automáticamente. Si queremos, por ejemplo, hacer ropa, si queremos hacer humo, líquidos, ¿sí? Acá tenemos una ventana, la que sigue es una ventana de constraints. Bueno, esto es un concepto un poquito más complejo, ¿sí? Acá tenemos las propiedades internas del objeto como tal. Aquí tenemos las propiedades de los materiales, ¿sí? Que si el material es un vidrio, que si el material es opaco, que si el material es transparente, brillante, etcétera. Y acá una de textura, ¿sí? La diferencia entre los materiales y la textura, ¿sí? Entre el shader y la textura, es que el material me da, como su nombre dice, las propiedades del material, lo que les decía, si es brillante, si es reflectivo, ¿sí? Y la textura me da es el color de ese material. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener un piso de madera que es nuevo, entonces un piso de madera nuevo es brillante, ¿no es cierto?, es reflectivo, ¿sí? Mientras que si tengo un piso de madera de una cabaña abandonada en medio del bosque, pues es un piso todo lo contrario, ¿no es cierto?, que no va a ser brillante, va a ser opaco, va a estar podrido, ¿no es cierto? Entonces tenemos otra textura y otro material, así los dos son de madera, ¿sí? Ok. Es como un pequeño resumen de lo que es esa interfaz para trabajar la parte de 3D, porque pues recuerden que acá podemos hacer tracking, composición, esculpido y todo lo demás, ¿sí? Bueno, 20.000 cosas. Ok. Vamos entonces ahora sí con la parte interesante, ¿sí? Que es, por ejemplo, crear primitivas. Las primitivas son estas geometrías, ¿sí? Una cosa que me olvidaba, ¿sí? Los movimientos, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Con el software, ¿sí? Es importante aprendernos esos movimientos y tenerlos mecanizados. Por ejemplo, con el scroll, ¿sí? Lo que hago, el scroll del mouse, ¿sí? La ruedita del mouse, lo que hago es acercarme, ¿sí? Y alejarme, ¿sí? Acercarme y alejarme, ¿sí? Si yo presiono el botón del centro y muevo el mouse, lo que voy a hacer es, este movimiento se llama orbitar, ¿sí? Es como darle la vuelta al mundo, ¿sí? A ese objeto, ¿sí? Ok. En Blender 279, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que en el Blender 279, ¿sí? El problema que tenemos, ¿sí? Es que hubo cambios grandes de la interfaz, ¿sí? Entonces, sí. Sí lo deja descargar, no sé qué problema tengas, pero es fácil de descargar, ¿sí? El software es muy liviano, son 100 megas para descargar. No sabría decirte qué te falta para descargarlo, pues es una descarga normal, ¿sí? Se descarga como cualquier archivo, ¿sí? Ok, vamos a continuar entonces. Estábamos con los movimientos del mouse, ¿no es cierto? Entonces con la ruedita del centro voy y vengo, ¿sí? Haciendo clic en la ruedita del centro, ¿sí? Orbito,
¿sí? Y si presiono la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift, ¿sí? Lo que hago es moverme, ¿sí? Navegar, ¿sí? Entonces tengo los tres movimientos básicos, ¿sí? Hacer zoom, zoom in, zoom out, ¿sí? Orbitar, ¿sí? Y con la tecla Shift, ¿no es cierto? Navegar, ¿sí? Ok, vale. Para evitar, ¿sí? Cuando yo trabajo acá, ¿no es cierto? Y digamos que tengo acá, quiero moverlo, y ahora quiero rotarlo, ¿sí? Y ahora quiero escalarlo, ¿no es cierto? Y lo que hago, repetir estos movimientos de venir acá, hacer clic, volver a la figura, volver a la izquierda, volver acá, volver a la izquierda, volver a la figura. Para evitarnos eso, hay algo que se llaman los shortcuts. Los shortcuts, ¿sí? Son los atajos de teclado, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿sí? Es utilizar atajos de teclado, ¿sí? Para que no tengamos que estar perdiendo tiempo yendo a esta columna, ¿sí? Entonces, para mover, ¿sí? Para mover, voy a presionar la tecla G. Entonces, con la tecla G, muevo el cubo, ¿sí? Pero se me está moviendo, ¿no es cierto? Como en cualquier dirección, no en la dirección que yo quiero, ¿sí? Entonces, les voy a anotar aquí, ¿sí? Tecla G, poner aquí, mover. Bueno, quedó un poquito fea la letra, pero no importa, ¿sí? Ahora, si yo quiero bloquear, ¿sí? Si yo quiero bloquear en qué eje quiero moverlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya vimos que X es el rojo, Y es el verde, y hacia arriba es Z. Entonces, voy a darle a la tecla G, ¿sí? Y el eje, ¿sí? Puede ser X, Y o Z. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a darle a la tecla G y voy a darle, por ejemplo, al eje Z. Se me pone esa rayita azul, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora que muevo no importa hacia dónde mueve el mouse, ¿sí? Pero el movimiento se me va a restringir en el eje Z, ¿sí? O yo puedo darle G a la tecla X, ¿sí? Y restringo el movimiento en el eje X, ¿sí? Incluso yo me puedo equivocar y decirle, no era en X, ¿sí? Puedo escribir, le doy a la tecla Y me cambia el movimiento a la tecla Y, o a la Z, ¿sí? A la que yo muevo, ¿sí? Ok. Vale, a ver. Si estás trabajando en 279, no, algunos shortcuts son los mismos. Lo que es mover es igual, con la tecla G, ¿sí? Unos shortcuts sí cambiaron de la versión 279 a la 2.8, pero estos son universales, estos no cambiaron. Ok. Ok, vamos acá. Listo, ¿sí? Ahora tenemos otra cosa interesante. Yo puedo sumarle, ¿sí? Un número, ¿sí? A eso. Por ejemplo, yo quiero moverlo 5 unidades en el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar G, X, ¿sí? Y la cantidad, ¿sí? La cantidad de unidades que yo quiero mover, ¿sí? Por ejemplo, acá quiero mover 5 unidades en el eje X. Entonces, ¿qué hago? Le doy a la tecla G, de gato, le doy el eje, ¿sí? Para que se me mueva en determinado eje y le doy la cantidad de unidades. 5 en este caso.
por ejemplo, ¿sí? Ah, pero es que yo las quería para el otro lado, ¿sí? Entonces no eran 5, sino -5. Entonces presiono la tecla menos, ¿sí? Y me las hace para el otro lado, ¿sí? Más o menos 5, ¿sí? Lo mismo para X, Y o Z, ¿sí? Ok. Vamos a resetear esto, ok. También tengo, ¿sí? La tecla R que me funciona igual que la G, ¿sí? Solo que pues la tecla R es de rotación, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar aquí a la tecla R, ¿sí? Le doy a la tecla R, ¿sí? Y roto, ¿no es cierto? Pero lo puedo restringir a un eje. Por ejemplo, quiero rotarlo en Y, ¿sí? Entonces solo me va a rotar en el eje Y, ¿sí? O rotación en X solo me va a rotar en el eje X, ¿sí? Y lo mismo, puedo decirle un ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, rotación en Z y un número, no sé, 25 grados. Entonces me rota exactamente 25 grados, ¿sí? Ok. G, escribamos acá, una flechita, rotar. Y lo demás pues igual. Y por último tengo S, que es escalar. Escribir con el mouse es un poquito difícil. Ok, vale. Entonces, con la tecla S, ¿sí? Escalo, ¿sí? Y de la misma manera que con G y con R, ¿sí? Puedo escalar restringiendo los ejes. Entonces yo quiero escalar en el eje X, ¿no es cierto? Entonces solo se me va a escalar en el eje X, ¿sí? Entonces restringo, ¿sí? Y de la misma forma, ¿sí? Voy acá, control Z, pues es universal, control Z es devolverse, ¿sí? Y por ejemplo, escalar en el eje Z, no sé, 5 unidades, entonces se me va a escalar 5 unidades solo en el eje Z, ¿sí? Entonces es como bastante práctico trabajar sin tener que estar viniendo hasta esta esquina, ¿sí? Ok, vale, vamos a borrar estas anotaciones. Vamos a ver dónde era que se borraban. Aquí, ok, vale. Ok, vamos a crear entonces ahora más geometrías, ¿sí? Recuerden que este puntico de acá se llama cursor 3D. Este cursor 3D, vamos a ver aquí, el cursor 3D, ¿sí? Yo lo puedo ubicar en cualquier parte, ¿sí? Del mundo 3D que tenemos acá, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado porque la perspectiva miente, ¿sí? Entonces, yo lo veo aquí arriba y lo pongo acá y de pronto no está aquí arriba, sino que es atrás. Entonces tengan también mucho cuidado dónde se lo ponen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a crear otro objeto. Si nos vamos a esta pestaña de acá arriba, ¿sí? Hay una opción que se llama Add, ¿sí? ¿Cómo hago para que el espacio de trabajo me aparezca igual al tuyo? ¿Estás usando la versión 2.8? Sí, vamos a ver. Acuérdate que estamos trabajando con la versión 2.8. Es descargarlo de la página de internet. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Sí, y vamos a crear otra geometría. ¿No es cierto? Entonces recuerden que donde está ubicado este cursor 3D, ¿sí? Donde está ubicado este cursor 3D es donde me van a aparecer las geometrías. Entonces, le doy acá, en esta ventanita de acá, adicionar, y en Mesh, ¿sí? Tengo estas geometrías que son las básicas, ¿sí? Ok.
Vale, ahora vamos a ver, ya te paso el link porque lo tengo acá. Ok. Y ahí está el sitio donde lo pueden descargar. Ahí escogen su sistema operativo en el que quieran trabajar, ¿sí? O en el que tengan, de que dispongan. Ok. Entonces, si vamos acá, y en Mesh, ¿sí? Tenemos acá las geometrías básicas. Un plano, un cubo, un círculo, una esfera, una icósfera, que es una esfera hecha de triángulos, un cilindro, un cono, y el torus, que es una dona. El grid es un plano con subdivisiones, ¿sí? Una cuadrícula, ¿sí? Y acá hay un monkey. Vamos a ver, monkey. ¿Qué es esto? Un mico, ¿sí? Este mico es Susan. Susan es la mascota de Blender, ¿sí? Porque está ahí. Susan se utiliza para hacer pruebas, por ejemplo, de materiales, de si funcionan bien, para ver las sombras, cómo se adaptan a la geometría, bueno, para hacer pruebas, ¿sí? Y tener algo con una forma diferente a las estándares, como una esfera o un cubo, que el cubo pues es demasiado plano para trabajar con él, o la esfera es demasiado perfecta para ver también, digamos, superficies que no son tan regulares. Entonces, el mico, Susan, es perfecto para eso, ¿sí? El beta que está saliendo acá, ahora que me preguntan acá, el beta es bastante estable. Funciona muy bien, ¿sí? Funciona perfecto, funciona bastante bien, ¿sí? Además que estamos trabajando, no estamos haciendo cosas demasiado complicadas, no van a tener ningún problema. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a crear diferentes geometrías, ¿no es cierto? Un plano, ¿sí? Que es este, ¿sí? Es un plano. Tengo acá el cubo, bueno, el cubo para que lo crees, y aquí trabajamos por defecto con un cubo, ¿sí? Tengo acá una esfera, ¿sí? Esta es la esfera, es una esfera de cuadritos, ¿sí? Si se dan cuenta, son cuadritos, está compuesta por cuadritos. Tengo acá una icósfera, ¿sí? Que es una esfera, pero compuesta por triángulos, ¿sí? Sí, descarga una carpeta, un WinRAR, ¿sí? Para descargarlo, y hay una carpetica y ahí adentro está Blender. La ventaja de eso es que ustedes lo pueden guardar en una USB y les arranca en cualquier computador que tenga pues el sistema operativo del que lo hayan bajado. Ok. ¿Qué más tenemos acá? Un cilindro, ¿sí? Tengo acá un conito y tengo acá una dona, ¿sí? Estas son las primitivas, ¿sí? Lo que más se utiliza en el 90% de los casos para crear algo es un cubo, ¿sí? El cubo es como universal, ¿sí? El cubo es universal, de ahí salen el 90% de las figuras, ¿sí? Luego también trabajamos con lo que es el cilindro y con lo que es el cilindro y con lo que es la esfera, ¿sí? La dona muy rara vez he trabajado con las donas, de pronto por ahí. Con la icósfera, con esto se hace balones de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Haciendo un proceso, ¿sí? El cono nunca lo he usado, ¿sí? Muy rara vez, no sé. El plano sí se utiliza bastante también, ¿sí? Pero pues el plano es como este cubo con volumen realmente, ¿sí? Ok. Esas son las primitivas. Vamos a borrar todo, ¿sí? Me he olvidado, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que yo no iba hasta la ventana de adicionar y me iba a Mesh y venía acá, ¿no es cierto? Lo que yo estaba presionando
era la tecla Shift, vale, aquí el puntico, A. Con Shift A desaparece esta ventana. ¿Sí? Ok. Una cosa súper importante, súper importante, ¿sí? Es por qué están compuestos las geometrías que nosotros estamos creando, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear acá un cubo, ¿sí? Ok. Pero ¿cómo deformo ese cubo? ¿Cómo hago ese cubo? ¿Cómo hago que esto se vuelva una cabeza, se vuelva una mesa, se vuelva un carro? Cuando yo presiono, le doy a la tecla Tab, ¿sí? La tecla Tab, que es la de las flechitas, ¿sí? Creo que es así, el loguito, ¿sí? De la tecla Tab, ¿sí? O en la parte de acá arriba, ¿sí? Entro a modo edición. Si se fijan bien, ¿sí? Le doy clic aquí a la tecla Tab, ¿sí? Y miren que me cambia la forma, ¿sí? Del cubo. Me aparecen estos punticos, ¿sí? Esos punticos, ¿sí? Lo que son, se llaman vértices, ¿sí? Los vértices, ¿qué son? Son puntos que están ubicados en el espacio 3D, ¿sí? Por eso tienen un eje, escribamos aquí la nota, ¿sí? Tienen una posición en X, una posición en Y, ¿sí? Y una posición en Z. Es un vector, ¿sí? Cada puntico de estos, cada vértice, ¿sí? Vamos acá. Cada vértice, ¿sí? Acercamos de este modo. Cada vértice tiene una posición en X, Y y Z, ¿sí? Ok. Estos vértices yo los puedo mover. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Les voy a cambiar la posición, por ejemplo, con la tecla G, les cambio la posición, y si se fijan bien, ya empiezo aquí a deformar la figura, ¿sí? Vamos a deformar la figura, ¿sí? Ya no tengo un cubo, sino que tengo ahí una figura un poco extraña, ¿sí? Ok. Tenemos también lo que son las aristas. Las aristas que son, si se fijan acá, ¿no es cierto? Tengo tres modos. Ya vimos el modo vértice, ¿sí? Ahora vamos a ver el modo aristas. Si se fijan bien, las aristas es la unión de dos vértices, ¿sí? Si nos vamos al modo vértices, ¿sí? Vemos que hay dos punticos, ¿sí? Esos dos punticos, la unión de esos dos vértices es una arista. Las aristas, pues también las puedo mover, ¿sí? Las puedo rotar, ¿sí? Y las puedo escalar, ¿sí? Igual con las teclas, con G, S y R de escalar, rotación, ¿sí? Y por último, ¿sí? Con este icono de acá, ¿sí? Podemos seleccionar lo que son caras, ¿sí? Se fijan bien, las caras están compuestas, ¿sí? Mínimo por 3 vértices, ¿sí? Yo creo que las caras están compuestas mínimo por 3 vértices, ¿sí? Es obvio, un triángulo, ¿no es cierto? Eso es una cara, ¿sí? Y también podemos hacer lo mismo. Con G la muevo, con R la roto, ¿sí? Y con S la escalo, ¿sí? Y si le sumo, por ejemplo, rotación en tal eje, en el eje X, y un número, ¿sí? Pues lo puedo hacer, ¿sí? Igual, ese funcionamiento es como universal para todo el software, ¿sí? Ok. Bueno, ¿sí? Y lo mismo, ¿no es cierto?, para cualquier geometría. Por ejemplo, voy a entrar aquí, por ejemplo, trabajemos con Susan, con el mico, ¿no es cierto? Yo entro acá, con la tecla Tab, entro al modo edición, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entro aquí, modo vértices, ¿no es cierto? Y ahí veo que Susan está compuesto por muchos vértices, ¿sí? Acá veo las aristas, ¿sí? Por las que están compuestas y que son las uniones de esos vértices, ¿sí? O por las caras, ¿sí? Que son la unión de, en estos casos, pues de varios, de mínimo cuatro aristas, ¿sí? Ok.
Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, estas 4 caras, simplemente pues con Shift, ¿sí? Manteniendo pulsada la tecla Shift, ¿sí? Manteniendo pulsada la tecla Shift, pues selecciono más caras y las puedo, por ejemplo, escalar, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más cabezón, ¿sí? Y lo voy a hacer, por ejemplo, como, mira, quedó como el de las chicas superpoderosas, ¿no? Ok. Sí, y puedo empezar a deformar la geometría y llegar a trabajar, pues, como, pues, encontramos ya, además de otras herramientas, pues ya vamos a lograr lo que necesitemos modelar como tal, ¿sí? Ok, bueno, yo creo que, pues, hasta aquí es, digamos, como una introducción a lo que es Blender y a lo que es, pues, crear geometrías. Igual pues es bastante información, ¿sí? No sé si, Gloria, entramos a la sesión de preguntas. Sí, pues ya les estoy terminando para la lista de asistencia, se los envío y pues aprovechemos y preguntemos todo lo que necesitemos acerca de este programa. Es un programa que realmente requiere de mucha dedicación y pues que ustedes aprendan a manejar pues las figuras en sus 3 dimensiones. Entonces, por favor, preguntemos todo lo que queramos con Oscar hoy, para si hacemos ejercicios esta semana, si tenemos una primera experiencia con esta herramienta que es se puede conseguir de forma gratuita, entonces ustedes aprovechen y para que la próxima sesión entonces ya vengan con algunos conocimientos y tengan un mejor aprovechamiento de la siguiente sesión. Entonces, por favor, levantamos la mano y en orden y vamos haciendo las preguntas. Adelante, Samar. Dice aquí Nelly, mientras que Samael nos va a hablar, Samael, o nos va a escribir. Porque aquí hay una pregunta de Kelly que dice, tampoco aparecen los botones con el 279, ¿dónde los puedo ver? Traté de descargar el 2.80 y no me dejó. Dice que me falta un programa, no sé qué será. Bueno, seguiré intentando. Ahí que puede ser, Oscar. Vale, vamos a ver. Bueno, eso creo que ya lo respondí durante la charla, esas preguntas, ¿sí? Listo. Incluso ya les puse el link para que lo pudieran descargar, ¿sí? La descarga el 2.8, como les decía. Bueno, acá de una vez respondo la pregunta de Diana Carolina, ¿sí? Blender es gratuito y es libre, o sea que ustedes pueden trabajar sin ningún problema de licencias, no tienen que preocuparse por licencias, que una licencia de un software 3D es bastante costosa y esto es gratuito, lo pueden trabajar y no van a tener ningún problema. Oscar Reyes pregunta, ¿dónde podemos tener información adicional sobre el programa? Hay muchas páginas de internet. Ahorita les escribo links, ¿sí? Hay una página que se llama Blender Nation, está en inglés y ahí ponen todos los días lo que va saliendo de Blender, tutoriales, ¿sí? Hay páginas en español, como les voy a escribir acá, que se llama blendtools.com, ahí van a encontrar tutoriales en español.
está la página Blender o el canal de YouTube, ¿sí? En Blender Hoy, que la hace un argentino, ¿sí? Este chico es muy famoso, ¿sí? Él trabaja en la página de el Blender Foundation, los creadores de Blender, y todos los lunes tiene su canal y nos enseña pues las novedades de Blender, las cosas que les han adicionado, ¿sí? Tal. También tenemos, vamos a escribir acá, el otro link, 1, 2, 3, blendernation.com, ¿sí? ¿Qué otro canal? Había otro canal en español, a ver, me acuerdo, Blentuts. Bueno, es cuestión de buscar en YouTube y ahí encuentran mucha información y muchos tutoriales, ¿sí? Y lo que les decía, ahora ya los tutoriales están arrancando para 2.8, para Blender 2.8. Oscar, Samael ¿Sí? nos está preguntando que él tiene Mac, no sé si ya le habían respondido, que son distintos los shortcuts y No, que cómo hace para el espacio de trabajo le parezca igual al suyo. sí, vale, acá creo que De también le había respondido, pronto pues. en los shortcuts de pronto. Sí, no, los shortcuts, por lo menos los con los que estamos trabajando ahorita, los shortcuts son exactamente los mismos, no hay cambios, no sé, no sé sinceramente qué está pasando. Yo lo llevo en mi USB y he trabajado en otros computadores Mac y funcionan perfecto, ¿sí? Mm, Realmente ahí sí no sabría cuál sería ese problema. No sé si Samael tenga otra pregunta, pues si no puede activar el micrófono, pues no lo puede escribir, Samael. Se levantó la mano, pero ya había hecho esa pregunta antes de lo de los shortcuts. ¿Quién más pregunta? No, Gloria, parece que no hay más preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí les envié el link del formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. ¿Y tienen más preguntas? ¿No? No hay más preguntas. Bueno, entonces, ¿qué ejercicios es recomendable para aprender a manejarlo? Para aprender a manejar, bueno, por ahora pueden pueden trabajar, por ejemplo, aprenderse los shortcuts, ¿sí? Pues ya los escribí, GRZ, ¿qué es? GRS para rotar, escalar, ¿sí? Aprender a manejar la interfase con el botón del centro que era orbitar, ¿no es cierto? Con la ruedita escalar, ¿sí? Y con Shift, presionado el botón del centro, pues eh, nos movemos, ¿sí? Entonces acá digamos como practicarlo un poquito que hemos visto, ¿sí? Jugar, por ejemplo, a mover, ¿no es cierto? Seleccionar el objeto, ¿sí? A rotarlo, ¿sí? Cómo funcionan estas teclas, ¿sí? Entrar al modo edición con la tecla Tab, ¿sí? Y, por ejemplo, jugar con esta cara y modificarla, rotarla, ¿sí? Por ahora, con eso tiene. Y para la próxima clase, pues ya avanzamos un poquito más en lo que es modelado, ¿sí? Entonces, primero conozcamos la interfaz, ¿sí? Hagámonos amigos de la interfaz.
Bueno, en esto, como todos los programas de multimedia y todo lo que hemos visto, si ustedes solo se quedan con la clase que les dio Oscar, no van a aprender. Esto se aprende haciéndolo muchas veces, fallando muchas veces, intentándolo muchas veces, hasta que se logra pues ya a hacer unas figuras, ya se logra hacerlas con mejores acabados, hacerlas más bonitas, hacerlas mucho más reales, porque el 3D se trata de hacer las cosas muy parecidas a lo real. Pero si ustedes solo quedan con la clase, ustedes, les aseguro, no van a aprender. Entonces toca muchas veces, mucha práctica para nosotros adquirir las habilidades en cualquier herramienta que vayamos aprendiendo. Bueno, me resta decirles que se acuerden que tenemos unos canales de comunicación que son el mensajería interna, el foro de dudas e inquietudes y las sesiones en línea del chat diario con los instructores. Si requieren alguna sesión en línea especial para algún tema especial, entonces ustedes nos dicen y nosotros las programamos, acordamos un tiempo. De pronto con algunos ya hemos tenido las sesiones en línea en la ficha 41 y otros ya han tenido las sesiones en línea con la profesora Lilia en las otras fichas y con los instructores que están a cargo de las transversales. Muchas gracias por haber asistido. Espero que por favor diligencien el formulario de lista de asistencia y nos veremos en la próxima semana en otra sesión de en línea con Oscar. Si no tienen una pregunta, entonces vamos saliendo de la sala. Ok, bueno, pues muchas gracias, Gloria, por la invitación y pues que trabajen, ¿no? Que practiquen. Listo. Muchas gracias a usted, Oscar, por habernos enseñado todo esto que nos está enseñando. Bueno, ya nos vemos en la otra sesión. Bueno, gracias. Hasta luego a todos. Por favor, salimos de la sala.